Gloria a Dios. Muy buenos días, mis queridos hermanos, para saludarlos y bendecirlos en el nombre del Señor Jesucristo, ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. La gloria y la honra y la alabanza, la adoración y la exaltación es para mi Padre Celestial. ¿Por qué? Porque apartados de ti, nada podemos hacer. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, pero todo pámpano que en mí lleva fruto lo limpiaré. Entonces, la bendición está ahí, en el nombre de Jesús. Le damos la gloria, la honra y la adoración a nuestro Padre Celestial. Le damos gracias a Dios por un día más de vida. Le damos gracias a Dios por todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesús los bendecimos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Saludamos a todos los hermanos en Colombia, en Latinoamérica, en Europa, Asia, África, Oceanía, en Medio Oriente, todos los continentes, países, Centroamérica, Norteamérica, Suramérica. Y en Colombia, departamentos, ciudades y pueblos y municipios, los saludamos. Un abrazo muy especial para todos, en el nombre de Jesús. Para la iglesia Monte Jericín, los saludamos también, en el nombre de Jesús. Estemos hoy atentos para que podamos disfrutar de la palabra de Dios, que de verdad es un privilegio que Dios nos haya traído a esta emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM, inspiración de Dios, y su programa Permaneciendo en Cristo Jesús. Que Dios sea glorificado siempre, la gloria es para Él. Le damos gracias a Dios, que es el que coloca en nuestras vidas así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos da el denuedo, la sabiduría, el entendimiento, la revelación y el discernimiento para poder llevar el mensaje de la bendita palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación. De verdad que necesitamos inclinar mucho nuestro oído, nuestro corazón a la palabra de Dios, porque perdemos tantas bendiciones por falta de conocimiento en mi pueblo destruido. Y si por esa falta de ese conocimiento la iglesia sufrimos mucho, porque entramos en desobediencia sin darnos cuenta y vienen consecuencias. Entonces vamos a estar llevando hoy una enseñanza bien bonita, porque Dios nos ha permitido la emisora y también la página www.bellavistaestereo.com, y también por el Face, por Instagram, por YouTube, por TikTok. Vamos por todas las plataformas llevando el mensaje de la palabra de Dios, porque es bíblico. Todo esto es bíblico. Lo que estamos viviendo y viendo en este momento es bíblico. Ya llegamos a los tiempos finales, muy delicados ya, es de los últimos, que no sabemos en qué momento suena la trompeta y la iglesia vuela. Pero pues no va a entrar la voz del Cordero. La novia, que es la iglesia, no va a entrar mal vestida. Tenemos que estar bien vestidos, y que nos viste es el Espíritu Santo de Dios con su bendita palabra morando en nosotros, en el nombre de Jesús. Entonces le damos la gloria a Dios, le damos toda la alabanza, la adoración, la exaltación y todo para nuestro Padre Celestial, porque para Él es toda la gloria y la alabanza, que nos permite venir a esta emisora a llevar un mensaje de la palabra de Dios. Muchas gracias, Padre. Bendigo a todos los hermanos, a los pastores, líderes, todos los que estén atentos a la palabra de Dios. Los bendecimos a esta hora, al pastor Víctor Pachón, pastor Eri, pastor España, todos los que predican en esta emisora y todos los que están conectados. Que la bendición de Dios los alcance en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, porque de verdad que es un privilegio que Dios nos haya permitido llevar este mensaje, la palabra de Dios, con mucho amor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a estar viendo hoy un tema sobre las consecuencias de faltarnos a aprender a perdonar, y las bendiciones cuando Dios nos enseña a perdonar, a soportar y a perdonar. Hay 30 y pico de mil de promesas en la Biblia, que no logramos gran cosa porque la falta de perdón, la falta de entender
que todo lo malo viene del enemigo y todo lo bueno viene de arriba. Necesitamos hoy que Dios nos hable, porque son muchas las bendiciones que el pueblo de Dios está dejando de recibir, porque no alcanzamos a entender cómo debemos de perdonar y pedir perdón. Como quien dice, buscar la paz con todos y seguirla, no estancarnos, sino siempre movernos en la palabra y en el espíritu. ¿Por qué? Porque es que Dios es tan claro cuando dice que todo pámpano, todo árbol que no lleva fruto en mí es quitado, en mí, o sea, en mí. Pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, Dios nos está hablando que si hay cualquier cosita de pecado en nosotros, contristamos la presencia de Dios, y lo que hacemos, no lo hacemos en Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que entender en el nombre de Jesús? Cuando hay cositas en nosotros que no nos damos cuenta, guárdame de los que son ocultos, dice David en los Salmos. Cuando hay cositas en nosotros que no nos damos cuenta, contristamos la presencia de Dios. Al contristar la presencia de Dios sin darnos cuenta, que es lo que Dios quiere hablarnos hoy, entonces hacemos muchas cosas, quizá en la obra de Dios y también en las cosas físicas, y no vemos la bendición porque no nos damos cuenta que Él nos dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto es quitado, pero el que lleva fruto en Cristo, en la presencia de Dios, ahí hay fruto. Ahí es donde se cumple la palabra, que la bendición de Jehová, que enriquece y no añade tristeza. El que mejor paga es Dios. Entonces, por eso, apartados de mí nada podéis hacer. O sea, podemos hacer, pero no lo acepta Dios, porque lo que Dios quiere es que todo lo que hagamos, si yo sigo mucho los grandes hombres de Dios. Daniel, para empezar su labor, oraba y se llenaba de la presencia de Dios. Al medio, dice que oraba 3 veces al día. Al mediodía, la presencia de Dios, por la contaminación que hay, se empezaba a alejar, y él volvía y la traía y seguía trabajando después de mediodía lo que hacía en los quehaceres de este mundo, en la presencia de Dios, y ya en la tarde volvía otra vez a bajarse, porque es que, hermanos, de eso se trata, que nosotros conozcamos la presencia de Dios y que entendamos que sin la presencia de Dios lo que hacemos, dice que eso no lo recibe el Señor. Apartados de mí nada puede hacer. O sea, el anhelo, cuando dice esa palabra, así lo dice. Yo no estoy aquí inventando nada. Lo dice el libro de San Juan. Y uno tiene que, hermanos, ceñirse a la palabra, porque esa es la fe. Si yo oigo y no entiendo, pues ¿qué va a obedecer? Pero si oigo, escudriño y entiendo, pues quedo listo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, oiga pues, ahí está la clave, en mí, o sea, en la presencia del Señor. Por eso este programa se llama Permaneciendo en Cristo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces es claro el Señor, es muy claro, y nosotros tenemos que, si verdaderamente somos de fe, pues tenemos que oír, entender y guardar, sacar la palabra de la Biblia, y que somos epístolas caminantes. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, sin la presencia del Señor, en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve fruto. O sea, todo aquel que va en la presencia del Señor da frutos para vida. Cuando no está la presencia de Dios, hay frutos para muerte.
¿Ve? Frutos para muerte, porque cuando estamos en la carne, los frutos no son frutos agradables a Dios. Entonces vamos viendo la realidad de la palabra de Dios, que mucha gente va quedando a la vera del camino, pero muchísima, muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Ve? Van quedando rezagados, apenas quedan con la historia de que fueron. Porque es que es muy fácil. La presencia del Señor debe estar de continuo en nosotros. Pero necesitamos ser, como dice el Señor, esforzados y valientes. Y lo dice en varios pasajes de la Biblia. ¿Sí? Entonces, si nosotros conocemos la presencia del Señor y lo que hagamos secularmente, aleluya, va con la presencia de Dios, entonces dice que nos va a limpiar para que llevemos más fruto, que es que, hermanos, necesitamos ser finitos y preguntarnos en esta mañana: yo soy pastor, soy líder o maestro o evangelista o lo que sea en la obra de Dios, pero yo sí estoy atento que la presencia de Dios esté en mi vida, para lo poco o mucho que haga sea para Dios. Tremendo. Esto es para todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y en donde estemos. Si la presencia de Dios va con nosotros, porque somos responsables, que si la presencia de Dios no está en nosotros, no estamos haciendo nada. Nada es nada, y la bendición de Dios se frena. Esa es la parte. Entonces, dos cosas importantes: conocer la presencia de Dios y no dejarla ir. ¿Sí? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si la presencia de Dios está y la palabra, ahí está Cristo. Y todo lo que hagamos es agradable a Dios. Lo que hagamos, donde esté, si está haciendo aseo en la casa o en el empleo, en el trabajo, donde esté, lo que Dios quiere acá en este versículo y en toda la Biblia es que amemos a Dios sobre todas las cosas. Que la presencia de Dios no se vaya a nosotros. Porque lo que hacemos, y ahí está la bendición, porque dice que si eso es así, pedid todo lo que queréis, os será hecho bien. Esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Bueno, es la introducción de la enseñanza. Vamos a mirar un problema que hay grave en la iglesia, pues en el mundo ni hablar, pero en la iglesia, que hace que la presencia de Dios se contriste, y al diablo lo sabe y lo tiene muy claro, que si logra engañarlo, porque llama serpiente veloz, le aleja la presencia de Dios para que usted viva en contra de Dios, como dice Romanos, que eso es lo que hay que mirar. Acá en Romanos Dios nos dice algo y hay que entenderlo. En Romanos 8, para que entendamos, porque yo voy a dejar la palabra, yo soy bíblico. Dice en el Romanos 8, gloria a Dios, dice 8:8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El 7, por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Imagínense. Y resulta que cuando hay tanta tentación, y por eso la oración del Padre Nuestro dice: no me metas en tentación, no me metas en tentación, y líbrame de todo mal. Ore sin cesar, para que no entre en tentación. ¿Sí? Ore sin cesar, estar siempre gozosos, orando sin cesar, para que no entre en qué, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, por eso es que un cristiano infiel, un cristiano que no es valiente, que no es esforzado, ¿cuándo va a llegar al nivel de conocer la presencia de Dios? Que ora y viene la presencia de Dios, y que va en el camino, ora y siente la presencia de Dios, hermanos, y que sabe que lo que está respirando es para Dios, que lo que está sintiendo es para Dios, que lo que está haciendo es para Dios. Y ahí es donde está la clave, hermanos, para poder llevar una vida fresca, una vida, como dice el Señor: yo vine a darles vida y vida en abundancia siempre y cuando entendamos que la presencia de Dios va en nosotros. Si la presencia de Dios va en nosotros y estamos haciéndole aseo a los baños, ese trabajo es para Él, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá el Señor. O sea, ¿cuándo lo recibe? Porque, ¿qué quiere Dios?
que estemos en comunión con Él. Cristo en Dios, Dios en Cristo, Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Entonces, es fino. La enseñanza es finita. ¿Qué sacamos, hermanos, con saber toda la Biblia y no saber andar en la presencia de Dios? ¿Qué sacamos con que tenga todos los institutos, gloria a Dios, y todas las ¿qué? Los institutos y los seminarios y la teología, y la presencia de Dios no está en la persona? Muchas veces está en los estantes, en los libros, pero en el corazón no, ni la presencia de Dios tampoco. Entonces, no siendo yo heraldo para muchos, vaya a ser yo eliminado. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nunca se vaya la presencia de Dios en nosotros. Apartado de mí, nada podéis hacer. Y aquí está diciendo, todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado. Vemos la regadera de todos los niveles, pastores, líderes, maestros, fueron, y servidores, no están, porque nunca se cumplió lo que dice el salmista, sino que en la ley de Jehová está mi delicia, y en ella medito de día y de noche. O sea, para llevar fruto es el contacto con el agua. Ahí está diciendo, sino que en la ley de Jehová está mi delicia, y en ella medito de día y de noche. Seré como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, a su tiempo su hoja no cae, todo lo que hace prospera. O sea, tenemos que aprender a tener el contacto con el agua. Cuando hay el contacto con el agua, hay frutos para Dios. Cuando pierde el contacto, el que en mí no lleva fruto lo quitaré. Hay mucha gente en el Evangelio que ya está quitado hace tiempo y ni siquiera saben, ni van a la iglesia y ni siquiera saben que no tienen ese contacto con el agua, que lo que está haciendo no es para Dios, es para todo el mundo, menos para Dios. Y la clave está, no importa que el mundo no sepa ni le agradezca, pero con tal de que le agrademos a Dios, ahí está la clave, hermano, en el nombre de Jesús. Bueno, pues vamos a empezar a mirar uno de los obstáculos que hace alejar la presencia de Dios muy rápido. ¿Cuál sería? Vamos a mirar acá en el libro de, gloria a Dios, miremos en el libro de Proverbios 18:12, bendito y alabado sea el Señor. Ya más o menos les di la inducción de lo que es esta enseñanza. Es bonita, no se lo pierda, estemos allá, compártalo. Yo creo que vamos a hacer en este programa, me gusta mucho porque es que este sí es la tapadera, esta sí es la piedra de tropiezo de los cristianos, esta sí es, y hay que trabajarlo mucho. Si a mí me lo predicaran todos los días, para mí sería un favor grande, un aliento, porque ahí se está estancando las promesas de Dios, los regalos de Dios, ahí se está estancando el Evangelio. ¿En qué? En lo que vamos a ver hoy. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y con unción y guía del Espíritu Santo. Estemos atentos que la gloria, la honra, la adoración y la alabanza, Dios, cuando usted entiende y pone por obra, Dios es glorificado en el nombre de Cristo. Dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón, quebrantado por un corazón exaltado, un corazón soberbio o altivo, orgulloso o prepotente. Bueno, ¿el corazón de quién? Del hombre. Y antes de la honra es el abatimiento. ¿Sí? Hay personas abatidas, y si se humillare mi pueblo, están abatidos. Si se humillare mi pueblo, el que va a hacer es, si se cerraren los cielos, la langosta devorare la tierra y enviare pestilencia a mi pueblo. Pero si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdono el pecado y les sano la tierra. ¿Qué es la tierra? Todo, hasta este pellejito. El cuerpo es polvo, eres y en polvo se convertirá. Entonces, es diferente abatimiento a quebrantamiento. Hay mucha gente quebrantada por la altivez de corazón, soberbios, y sobre todo, que así no se puede perdonar a nadie. Vamos a hablar del perdón. Entonces, ¿por qué yo la quedé malas? ¿Por qué me pasó esto? Hermanos, un quebrantamiento, y vienen problemas. Quebrantado y no quiere reconocer. Pero antes de la honra es el abatimiento. Abatimiento, busca a Dios, se humilla, cambia los caminos, y ahí es honrado por Dios. Perdona el pecado y nos saca del problema. Bueno, ahora sí, vamos. Acá empezamos a ver esto tan tremendo. Vamos a ponerle muchísimo cuidado a la enseñanza,
porque se va a venir una bendición grande para los hermanos que están escuchando y que le van a compartir a su familia, y le van a compartir a sus amigos, y le van a compartir a muchas almas. ¿Por qué? Porque hay mucha parte de la iglesia que está enredado en este problema. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y ahora viene lo que Dios exige. ¿Qué nos viste de todo esto? El Espíritu Divino de Dios, el Espíritu Santo nos viste de ropas de gala, de ropas de lino fino. El Espíritu Santo nos viste. Dice, soportándonos unos a otros, que es lo que no se puede ver hoy en día, perdonándonos unos a otros. Hágame el favor, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hágame el favor, vamos paso por paso, vean. La deuda grandísima que no teníamos nosotros cómo pagarla, Cristo la pagó por nosotros en la cruz. Mire, vestidos pues, el 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera nos enseña, Él es el camino, la verdad y la vida, que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, lo que nos perdonó Dios, ¿quién lo podría hacer? Nadie. Jesús pagó ese precio por nosotros. Ahora, si miramos lo que Dios nos perdonó por medio de su Hijo amado, cualquier cosita que nos hagan a nosotros, ¿cómo no vamos a perdonar? Si nos perdonó una deuda grande, no la podíamos pagar nosotros, la pagó Jesús con su vida en la cruz del Calvario y nos perdonó. ¿Cómo no vamos nosotros a perdonar? A sabiendas de que la falta de perdón no le trae una buena salud. Por la falta de perdón no tiene una vida buena, no tiene una economía buena, no va a tener un negocio, una empresa buena, no va a tener unos hijos. La promesa que Dios da, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, cuando nosotros también hacemos lo que Él nos dice. ¿Por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hágame el favor. Entonces se va perdiendo la promesa de Dios, 30 y pico de mil de promesas se van perdiendo. Ahora, acá vamos a llegar a un toque final que es muy, pero muy fino. Muy fino. Porque esto no es del que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. O solo, esto aquí no es que yo soy, que yo tengo esto, que yo llevo tantos años. No. Ese toque tiene que ser siempre, constante. ¿Sí ve? Para que no gane ventaja al enemigo, que no se alcance. Es decir, si el evangelio fuera así, que uno se da cuenta cuando empieza a decaerse por las carreras, por los afanes, por el desánimo, por tantos obstáculos, sería una belleza que nos demos cuenta. Pero acá lo que nos garantiza estar en contacto con el agua o con la comunión con el Padre y con el Hijo por medio del Espíritu Santo y su bendita palabra. El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre amará y vendremos a Él y haremos morar con Él. Si nosotros nos diéramos cuenta cuando empezamos a perder la unidad del Espíritu, pues sería una maravilla. Pero mire lo que nos está diciendo el Señor acá, esto es fino. Soportándonos, fácil, leerlo sí, unos a otros, y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que hay que hacer, perdonar, que Cristo os perdonó, así también vos, así hacerlo también vosotros. O sea, hermanos, y esto trae mucha. ¿Cómo será que allá en Mateo 5, dice que si alguno le hiere la mejilla derecha, le coloque la izquierda? Y que si alguien le quita la capa, dale también la túnica. Y que si alguno lo obliga a llevar la carga 2 millas, vaya. Porque es que lo que Dios quiere es que no nos vamos. Usted ve a Pablo, prisionero de Cristo, dentro del gozo, el amor, la paz, la paciencia, la fe, la esperanza, dentro de la unción del Espíritu Santo de Dios, dentro del contacto con el agua. Lo que Pablo nos dice ahí es que él no perdía la comunión con Dios porque no era bueno, o sea, se cortaba la bendición y no le agrada a Dios. Y
Ahí no se salía. Es lo que quiere Pablo explicarnos y lo que Dios quiere, que nosotros seamos cristianos, no solo bla, 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 sino que estemos, hermanos, buscando esa unción preciosa para que lo que hagamos, un ejemplo, si la ama de casa está haciendo sus quehaceres de la casa, pero oró, y no oró porque le dijeron que ore, oró hasta que acontecerá que en aquel tiempo la carga será quitada de tu hombro, el yugo de tu cerviz, y los yugos se pudrirán a causa de la unción, hasta que logre la unción, que lo que va a empezar a hacer en su casa, ama de casa, conoce que la presencia de Dios está ahí con usted. Entonces todo lo que va a hacer es en ese rato, en esa mañana, en ese tiempo, está la presencia de Dios y lo hizo para Dios y Dios se agrada mucho. Está dando frutos dignos de un arrepentimiento. Entonces, en esto es que la iglesia le falta ese nivel espiritual. Esto no se trata de que yo llevo 30 años en el Evangelio. Se trata de ser cristianos todos los días, en todo momento. Aquí, no, y que tengo todas las estudios. Que salga cuando tenga todos los estudios y perdió el contacto con el agua, perdió la comunión con el Señor. ¿Qué está haciendo? Nada. Lo que esté haciendo, apartado de mí nada podéis hacer. Bueno, esto se pone bueno. No se me aleje de ahí. ¿Quién vive? A su nombre. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:31. Esto es hermoso, que Dios nos ayude y que haya en nosotros un despertar espiritual para que seamos responsables y cada vez que abrimos los ojos, bueno, yo voy a vivir esta mañana en la carne o en el espíritu. Porque el asunto es que la gente dice, yo ya soy evangélico, yo no vivo en la carne. Y por eso es que se va a perder mucha gente. Porque no se esfuerza a conocer esa presencia divina de Dios continuamente. Deja apagar el fuego. No apaguéis al Espíritu Santo. Estar siempre gozosos, orando sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu Santo. No lo apague. Porque cuando lo apaga, entonces, imagínense, el enemigo empieza a trabajar y la persona no se da cuenta. Y lo que empieza a hacer, a trabajar, a los quehaceres, y no los hace en Cristo. ¿Sí? Yo soy la vid, mi padre es el labrador. Todo pámpano que a mí no lleva fruto será quitado, pero todo aquel que lleva fruto en mí será limpiado para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sí ven? Limpio. Entonces, tenemos que limpiarnos. La palabra limpia con la unción, la oración nos limpia, porque anhelamos y queremos y entendemos que andamos en un mundo sucio. Los aires, hay potestades y principados en los aires, en las casas, demonios, la familia. Es limpiarnos, para que la presencia no se contriste. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y nos dice, y es claro, dice que la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. La palabra que os he hablado son espíritu y son vida. O sea, Dios quiere y que entendamos que el pecado por el descuido de nosotros contrista la presencia de Dios. Y hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Bueno, gloria a Dios. Dice la palabra en el libro de Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, contrista la presencia de Dios. Enojo, ira, airaos pero no pequéis, una tolerancia. Gritería, malas palabras, maledicencias, toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos para el bien de nosotros. Gústele al diablo, no le guste, así le estén volando la cabeza como Esteban a piedra, tiene que perdonar. Perdona a los padres porque ellos no saben lo que hacen. Perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Oiga, mire esto. Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El cristiano puede vivir de cualquier manera, pero así no es el Evangelio, hermanos. Puede fallar en la iglesia, puede mentir, puede incumplirle a todo el mundo, puede vivir
de cualquier manera. Sí, claro que lo podía hacer. Pero entonces la bendición, las promesas, la salvación, la vida abundante, el testimonio, ¿a dónde está? Entonces no se trata de ser evangélico, más que ser evangélico, hay que ser cristiano con Cristo en nosotros, la presencia de Dios y la palabra en nosotros. Y ahí está la victoria. Cuando nos damos cuenta que los enemigos de nosotros están en la misma casa, entonces no faltan los tropiezos porque están ahí siempre en contacto, y es lo que hace que se contriste la presencia de Dios, para que lo que hagamos no lo hacemos para Dios, y entonces anda en oposición contra Dios. Pues como no viene la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza, entonces tiene que ganarse el pan con el sudor de la frente, o de cualquier manera, y mucho menos, y muchas veces en pecado. Bueno, entonces, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Contrista la presencia de Dios. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuándo lo podemos hacer nosotros? Él nos habla de muchas maneras. No tenemos lucha contra sangre y carne, esa es la clave. Y lo que hace, más que todo, que la presencia de Dios se vaya a nosotros, es la sangre y la carne que nos rodea, la gente, llámese familiares, hermanos en la iglesia, en la calle, donde estemos. El diablo los usa para que tropecemos, y la presencia de Dios se aleja, y usted empieza a hacer sus quehaceres, o inclusive a servirle a Dios, pero no en Cristo Jesús, no en la presencia de Dios, y ahí se pierde la bendición. Se hace mucho, pero no se hace nada para Dios. Y es lo que quiere Dios, que entremos en razón. El perdonar, busque la paz con todo y seguirla. Usted ve por allá, la dejo de tarea para que lo lea en Mateo 5, en la porción donde dice que el amor hacia los enemigos. Imagínense, porque ¿qué ha hecho de más si saluda únicamente a sus hermanos? Nada. Pero cuando usted ama y le sirve, lo perdona a sus enemigos, vienen bendiciones en cantidades. Ahí están las bendiciones. Es que tiene 20 problemas con gente, usted los perdona y les habla, se pone al día con ellos y los ora, y son bendiciones y bendiciones, que para el mundo no son bendiciones, son piedras de tropiezo, son problemas graves. Bueno, entonces, a sabiendas de que si no está ese perdón vivo en nosotros por falta de conocimiento, las bendiciones están estancadas. Dios tiene bendiciones y bendiciones y más bendiciones y más bendiciones para nosotros. Muchísimas bendiciones, muchas bendiciones. Se ora y se ora y se clama y se le pide a Dios por lo que usted está buscando, y se conforma con decir que en el tiempo de Dios. Pero imagínese usted en el caso de Ezequías, que ya Dios había determinado que arreglara su vida porque se lo iba a llevar. Y él inmediatamente él entró en oración, dice que volteó su cara a la pared, oró y lloró profundamente, y salía Ezequías y salía Elías de donde estaba Ezequías al patio, y Dios le dijo: vaya, dígale a mi hijo que lo voy a sanar, le voy a alargar 15 años la vida, todas las bendiciones. ¿En cuál tiempo? Cuando él entró a ponerse en paz con Dios, tenía desorganizada la casa, dígale que ordene su casa, estaba desordenado. Ezequías estaba totalmente desordenado. Dijo: ordene su casa. Ahí en ese llanto, en ese lloro, se ordenaron los caminos, se ordenó la casa, se ordenó la vida, y dijo: dígale que le voy a alargar 15 años de vida, que al tercer día va a subir a mi casa, y que lo que había establecido contra la ciudad, yo lo voy a guardar. Oiga, qué tremendo esto, hermanos. Qué lindo cuando uno ve a una persona quebrantada en lloro, llanto, en ayuno, lloro y lamento, en corazones rasgados. Eso es lo que Dios quiere,
Dios quiere eso, que Dios nos ayude, pero Dios quiere esa unidad en el Espíritu, en ese lugar secreto, en la intimidad con Dios, todos los días, para que todo lo que hagamos, bendito sea el Señor, poquito o mucho, sea para el Señor, sea en Cristo Jesús. Y ahí está la bendición. Dice que seremos limpiados para que llevemos mucho más fruto. Qué lindo. Si no se quebranta Ezequías, si no va a ese quebrantamiento, pues se lo lleva. Simplemente ya había dado la orden. Pero Dios, inclusive, de las determinaciones de Dios con un cristiano, con una persona, cuando va en un quebranto, el Señor desiste de esa determinación. Y así fue con Nínive. Igual. Y usted va a encontrar más cosas en la Biblia porque lo que Dios dice se cumple. Bueno, qué lindo esto, que vayamos entendiendo que hay que perdonar y hay que perdonar y hay que perdonar y pedir perdón. Eso lo logramos nosotros cuando estamos en el Espíritu. En la carne lo hace livianamente. En la carne no vale. En la carne no puede llegar a ese perdón que Dios quiere y que usted y yo necesitamos. En la carne no. Es muy fácil. Yo sí lo perdono. Ya lo perdoné. Otros dicen yo ya lo perdoné, pero lo más que no lo paso. ¿Qué tal? ¿Para qué eso? Sí, para nada. Entonces, necesitamos entender que usted puede perdonar cuando usted entra en el campo de la luz. Cuando usted entra en el campo de la verdad, que usted ya entiende que si usted no perdona, el que va a llevar los problemas no es el vecino, ni el familiar, es usted mismo. Entonces, o sí o no. ¿Cómo será que dice el Señor? Miremos esto acá. Esto es hermoso, hermanos. Vamos a mirar acá. Miremos acá el 24. El 23 de Marcos 11 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, cualquiera, quítese y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. O sea, si no hay suciedad en el corazón, ¿cómo le parece? Si hay odio, resentimiento, si hay amargura, si hay cualquier cosita contra alguien, entonces no será hecho, porque ahí lo está diciendo. Y es claro Dios. Dice: por tanto digo que todo lo que pidieres, el 24, pidieres, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Gracias, Señor, qué bendición. Todo el mundo dice: sí, eso es para mí. Claro. Ojo, cuando llega acá el contexto: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Sí. Es que nosotros somos rápidos, somos muy inteligentes. Tenemos problemas por causa de ¿qué? De la falta de perdón, y nos llegan problemas físicos, familiares, económicos, en lo que sea. Y entonces, siendo cristiano, va a Dios: Padre, te pido que me ayude a resolver este problema. Pero no le dice: perdóname porque es que estoy cargado con fulano y sutano aquí, porque no he tenido la estatura, la capacidad, el discernimiento, porque no está en el Espíritu. En la carne usted siempre está bien. En el Espíritu siempre Dios le está mostrando que le falta más. Y eso es bueno. Cuando usted ora y ayuna y se mete con Dios, y usted ve que hay cosas en usted, ahí va bien, hermanos. Pero cuando usted es cristiano y le hace ver que está bien, déjame decirle, la bendición está es cuando usted ve que necesita más. Bienaventurados bienaventurados los ¿qué? Los pobres en espíritu. Hermanos, entonces, por eso es que esto en la carne no hay solución.
Pero cuando uno resiste la enseñanza, es claro que si Jesús se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos a nosotros también nos toca. Jesús se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y fue saltado hasta los sumos y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. ¿Quién es el que vive? Entonces, ojo, hermanos, nos toca ser bíblicos y tomarnos la medicina nosotros, no aplicarla a otro, tomárnosla nosotros, para que así la enfermedad se vaya, hermano. Miren, es cualquiera que dijera este monte, quita. Montes son problemas. Cualquiera que de este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, sino que creyere lo que dice, lo que diga, le será ¿qué? Hecho. Entonces le dice, cuando esté orando y se acuerda que tiene algo, porque es en la oración que el Espíritu Santo lo redarguye a uno. Oiga, pídale perdón a la tía, a la abuela, al papá que lo trató mal, a la mamá, a los que lo criaron, al vecino, en lo sentimental. Oiga, pídale perdón en el Espíritu cuando esté orando. Ahí es donde el Espíritu Santo le dice, oiga, usted está mal con julanos y sutanos y sutanos. En la carne usted está bien con todo el mundo. ¿Ya lo perdoné? Ya Dios lo sabe. Hermanos, y ahí perdemos. Y eso es lo que no quiere Dios. Entonces, para que esto suceda, de lo que dice, lo que diga será hecho, el Señor dice, en el 25, cuando estéis orando, perdonad si tiene algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre lo va a perdonar, y si no lo perdona, pues no hay respuesta de nada. Y esto se necesita estar muy fino en el espíritu, iglesia. Si no está fino en el espíritu. Mire, mucha gente, no, hermano, se hacen las cosas mal, porque ha faltado doctrina. Hay que dar doctrina más, ¿cómo le digo? Desglosadita, hermano, desglosada. Porque la gente quiere. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer una persona para que pueda perdonar a otra? Ayuno y oración, con el conocimiento de la palabra, hasta que, hermanos, puedas orar. Hay muchos cristianos que tienen amarrados, muchas personas amarrados con resentimientos, con amargura, con odio, con envidia, con egoísmo, los tienen amarrados. Y por eso el Señor dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de la opresión, dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo en ayuno y oración. ¿No es más bien ese ayuno que yo escogí? 4 pasos, 5 pasos excelentes para poder ser uno libre y soltar a otro. Mucho el daño que le hace uno a la gente cuando uno piensa mal, cuando uno se carga contra alguien, lo amarra, le daña la bendición. Hay que soltar. Yo bendigo a mi iglesia, les pido perdón a todos. Yo en público les digo, yo los pido perdón, los perdono, los bendigo. Me desato de ustedes, los desato de mi vida. Hermano, que se necesita una iglesia en libertad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Una iglesia, la familia libre. Bendigo a mi familia, les pido perdón a mi familia, les pido perdón a todos los que están cargados conmigo en público, acá en la emisora, en el nombre de Jesús. Porque necesito que se rompan las ligaduras, los cordones ancestrales, los lazos, las cadenas, los derechos legales, que se rompan esas maldiciones, porque yo quiero ser salvo, yo quiero que muchos sean salvos. Y muchas veces se predica la palabra y tiene uno amarrada a la gente ahí, que Dios nos haga libre a todos, hermanos, en esa libertad. Y Dios ve que oramos y se puren esos lazos en oración, esas cadenas espirituales que están agarrando las almas sin saberlo, hermanos. Entonces va a haber bendición para todo el mundo, y en esto se agrada a Dios de nosotros, en el nombre de Jesús. No nos da vergüenza, hermanos, de públicamente pedirle perdón a todo el mundo y perdonar a todo el mundo, libres en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Bueno, espero que esto sea de mucho provecho. Acá ya vamos a terminar acá y seguimos de hoy noche, vamos a empalmar. Voy a estar estudiando mucho. Cada vez que uno estudia más la misma palabra, usted estudia esta enseñanza 1000 veces y 1000 veces la puede enseñar. Va a aprender más, porque es la deidad de Dios, la profundidad de Dios. En nombre de el Espíritu Santo, el Espíritu Santo sabe lo profundo de Dios y se lo hace saber a nuestro espíritu, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2, 10 en adelante. Dice así acá, vamos a mirar esto acá, para que nos desengañemos a mucha gente que no está recibiendo lo que tiene que recibir cuando ofrenda y diezma. Mire lo que dice, 2 versículos, dice así, Mateo 5, 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas
que tu hermano tiene algo contra ti, no vaya a ofrendar ni a diezmar porque lo va a perder. Ni ofrendando y diezmando la gente es bendecida. Pero pregúntese por qué. Vea lo que dice el 24. El 24. Aleluya. El 24. Sí. ¿Dónde estamos? El 24. Sí. Dice: deja allí tu ofrenda delante del altar. No se la vaya porque se la gasta. Déjela ahí. Y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mire cuánto impedimento, iglesia, hay para que la iglesia sea bendecida por Dios, iglesia. Es que esto no es si quiero. Eso es responsabilidad de nosotros. Hermanos, ponernos al día hasta para eso, porque la ofrenda y los diezmos, pues hacen que se abran las ventanas de los cielos, dicen Malaquías 3:8 en adelante. Pero si estamos contaminados y tenemos almas contaminadas, la bendición se estanca. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé el discernimiento, la capacidad, nos dé la estatura, nos dé, hermanos, el dominio propio, y sobre todo, que nos toca revestirnos, pedirle a Dios que nos vista el Espíritu Santo de gozo, de paz, de amor, de benignidad, de sencillez, para saber que toda la basura que hay en la gente, en el mundo, siempre viene a nosotros a contaminarnos, para contristar la presencia de Dios y para que se cierren las ventanas de los cielos sobre nosotros. Hoy declaramos con esta enseñanza que los cielos se van a abrir. Viene el pan de cada día, viene el pan del cielo que nos limpia, que nos santifica, que nos enseña, y si lo obedecemos, entonces se van a abrir las ventanas de los cielos por la obediencia a la palabra. Pero no lo puede hacer como el oro. ¿Qué dice el oro? Quiere cacao. Sino ejecutándolo para nosotros mismos en el nombre de Jesús. Si no hay oración, si no hay ayuno, no va a fluir la enseñanza. Se queda ahí. De hoy noche le pregunta: ¿qué fue lo que recibieron? Estuvo muy buena, pero no me acuerdo. Entonces hay que repasarla, estudiarla y saber que usted no puede perdonar a nadie en la carne. Es en el espíritu. En la carne nadie puede ser justo, ni puede perdonar a nadie, ni pedirle perdón a nadie. Pero en el espíritu sí. Donde sea y como sea, se humilla, le pide perdón a Dios, perdona al que sea, le pide perdón a la gente, se desata, ora por ello y empieza a ser vestido de misericordia, de amor, de paz y de gozo. Y ahí está la bendición en ese nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere Dios? Una libertad total para que la bendición de Dios venga hoy. Yo declaro que esa bendición, por haber oído nomás esta predicación, ya empieza Dios a desatar las bendiciones sobre nosotros. En el nombre de Jesús empieza Dios a desatar, porque dice el Señor que lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, y lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Por su buen comportamiento desata las bendiciones, por su obediencia. Cuando usted empieza a perdonar, se empiezan a listar las promesas sobre nuestras vidas. Cuando usted no puede, quedan atadas las promesas allá, uno mismo las ata. Entonces que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga a todos y que esta enseñanza sea de gran provecho. Padre, te damos gracias a esta hora, Dios del cielo y de la tierra, porque la honra y la gloria es para ti, soberano Señor. Le damos muchísimas gracias a Dios en el nombre de Jesús, y le pedimos a Dios que esa sangre preciosa que derramó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús, esa sangre nos limpia desde la coronilla hasta la planta del pie. Padre, coloca en cada uno de nosotros el querer como el hacer, ser hacedores, no tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, que cuando nosotros somos hacedores, somos hombres y mujeres de fe. ¿Por qué? ¿Por qué de fe? Porque entendemos y obedecemos. Eso es fe, y no como el oro, que yo soy de fe y oye y no obedece. La fe es cuando oye y obedece. Esa es la fe. Tener fe en Dios, dice el Señor. Tener fe en Dios. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana. Gracias, soberano Señor. Le adoramos, le bendecimos, glorificamos su bendito nombre, porque grande es tu misericordia. Grande es tu misericordia, Padre Santo, Padre glorioso, Padre eterno. Coloco a todos los hermanos en las manos de Dios. Oramos también por Jerusalén, por Israel,
Padre glorioso y eterno, los bendecimos en el nombre de Jesús. Pedimos a Dios por la paz de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de Dios, donde están las sillas de los juicios de Dios, donde está el trono de David. Padre Santo, guarda a Israel, súplale, Señor, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guarda los corazones y los pensamientos de mis hermanos israelitas. Mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que yo os doy no la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo, dice el Señor. La gloria y la honra es para mi Padre Celestial. Muchas gracias, Padre, en ese nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Bueno, acá hay reportes, Iglesia Monte Jericín, bendito y alabado. Los invitamos a esa Iglesia Monte Jericín, que queda en la calle 61 a 31 40, donde se predica la palabra bien fuerte, palabra viva y eficaz. Dice, Manuel Zárate, lo bendigo. Nereida González, Hernando Campos, Kelly Gómez, los bendigo. Marta Cecilia Calderón, qué bendición. Alenis Rodríguez, Carlos Benavides, Mirta Calero, aleluya. Añé Jiménez, José Carrillo, Nora Ortega, Luz María Rodríguez, Joan Navarro, Caterine Peñaranda, Neida Núñez, Humberto Ariza, John Jairo Gámez, pastor de jóvenes, lo bendigo. Pastor Víctor Pachón, lo bendigo donde quiera que se encuentre. La honra y la gloria es para mi Padre y que Dios lo use grandemente, llevando ese mensaje puro y glorioso. José Duarte, Carolina Zuluaga, los bendigo a todos, un abrazo.